Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a Aprender Photoshop de 0 a 100. Estamos en el capítulo de capas level 2, donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con capas. Principalmente lo que vamos a ver son estilos de capas y cómo crear un clipeado de una capa, que vendría a ser el nombre máscara de recorte. En sí lo que hacemos es un recorte de capa. Vamos a verlo directamente en Photoshop. Y para eso tengo este ejemplo que tenemos acá. Vos podés abrirlo. Te lo voy a poner te lo voy a dar adjunto, por supuesto. Acá vas a tener el C06 imagen 01. Le das a abrir y estás en el mismo lugar que estoy yo. Muy bien, como vimos antes, hay varios tipos de capas: capa forma, capa de imagen, que en sí es esta, y esta es una capa bloqueada. Vamos a poner por delante una palabra que tenga algo que ver con la ciudad, y como el inglés queda mucho más lindo, vamos a poner City. Vamos a elegir la herramienta de texto y en la ventana carácter vamos a tener nuestras propiedades. Si a vos no te aparece, siempre recordá que puedes ir a ventana, carácter y tildarla. Yo voy a utilizar Arial Narrow, que seguramente todos los van a tener ustedes a disposición, y vamos a apretar en el medio y escribir City. Le damos Enter en el teclado numérico o la tilde para salir del modo edición y vamos a cambiarle el color. Acá estamos trabajando con un color blanco. Queremos trabajar con un color blanco, el negro no se ve, así que puedo apretar en la ventana de color, elegir un color blanco y darle OK. Vamos a elegir la herramienta mover y apretar Control T para transformación libre, y vamos a agrandarla bastante y ponerla en el centro de la imagen. Bien, podemos con la misma ventana de carácter ponerlo todo en mayúscula, así que vamos a hacerlo. Acá lo tengo en negrita, no sé si negrita sería lo ideal. Estoy en modo de transformación libre, vamos a darle Enter para que salir y que se aplique. Ahora sí, voy a sacarle negrita, me parece. Y en este, que es como una doble T, nos dice que nos va a poner todo en uppercase, en mayúscula. Perfecto, a ver cómo quedaría negrita. Vamos a dejarlo negrita, me gusta más. Puedo cerrar ya la ventana de carácter, no voy a trabajar más con ella. Y voy a agrandar un poquitito más, Control T para transformación libre. Y con la tecla Alt para que me agrande desde el centro. Vamos a ponerlo a este tamaño. Bien, ya tenemos nuestra primera capa de texto con la que vamos a ver estos ejemplos de estilos de capa. Pero primero vamos a tratar de bajarle un poco la opacidad a la capa de fondo para que se vea más bien translúcida a negro, por decirlo de alguna manera. Podemos ajustar los niveles para eso, si queremos sacar un poco de información, y vamos a trabajar con una capa de ajustes, que esto creo que es la primera vez que lo vamos a ver. Nos vamos a posar sobre fondo y vamos a crear una capa de ajuste. La capa de ajuste trabaja de una forma no destructiva, así que por eso vamos a aplicar los ajustes de esta manera. Puedes acceder a través de este icono e ir a niveles. Le vamos a agregar niveles. Automáticamente se me va a abrir propiedades, donde vamos a poder hacer algunos cambios, como por ejemplo en el histograma. Estos son los negros, estos son los colores medios y estos son las partes iluminadas. Los negros vendrían a ser las sombras. Podemos decir que los negros sean más negros, que partes medias sean más oscuras y que los blancos en las partes de acá desaparezcan un poco y empiecen a ser un poco más de grises. De esta manera como que le bajo un poco la opacidad hacia los negros. Voy a cerrar propiedades apretando en el icono y ten en cuenta que yo estoy creando una capa de ajustes arriba de fondo. Esto se va a aplicar a todo de acá para abajo. No es lo mismo que si yo la coloco en esta posición, en donde también se aplica el efecto a la palabra City. Ahí vemos que los blancos están más apagados. No, lo queremos hacer, lo hicimos, usándonos arriba de fondo a propósito. Bien, ahora vamos a aplicarle unos efectos a las capas, que esto lo vamos a tener disponibles para cualquier tipo de capa que tengamos a disposición, incluso si estamos trabajando en un grupo. Vamos a aplicarle este estilo haciendo doble clic sobre la capa, no sobre el texto porque nos va a ir a cambiar el nombre, y tampoco sobre la T porque nos va a ir con el doble clic a editar. Así que vamos a hacer doble clic en la parte que no hay nada. Lo que queremos hacer es colocarle, por ejemplo, una sombra y se nos va a abrir los estilos de capa.
Dentro de los estilos de capas tenemos el que a mí me parece que es el más común de todos, que es la sombra. Separar un poco la palabra city de la imagen. Vamos a ir a el último, que es sombra paralela. Si nosotros hacemos clic sobre la palabra, automáticamente se va a tildar y nos va a abrir las opciones. ¿Sí? Fíjate que está resaltado sombra paralela. Yo voy a restaurar a los valores por defectos de Photoshop para que nos aparezca exactamente lo mismo. Te voy a mostrar simplemente qué es la sombra paralela. Voy a subir la opacidad al máximo para que lo puedas ver y voy a mover la distancia de la sombra. Y ahí puedes ver que aparece la sombra acá a la izquierda. Esta sombra está dada por un ángulo desde donde viene la luz. Ese ángulo lo podemos cambiar a través de esto. Y si yo quiero que la sombra esté proyectada hacia la derecha, tengo que indicar que en vez de a 30 grados, que la luz venga de arriba hacia la izquierda. Vamos a poner para que sea igual a 130, puede ser. Ángulo 130, de arriba hacia la derecha. Y vamos a utilizar luz global. Esto lo que significa usar esta tilde es que para cualquiera de los estilos de capa que utilice luces, va a utilizar el mismo ángulo de luz. Vamos a dejarlo tildado y ya lo vas a ver más adelante en este mismo video. Muy bien, vamos a crear con todas las opciones que tenemos acá a disposición una sombra un poco más creíble. Entonces, teniendo una distancia bastante grande para ver bien la sombra, vamos a cambiar el tamaño de la sombra para que se haga un poquitito más borrosa. Y cuando tengas un tamaño que te guste, vas a poder cambiar entonces la distancia para que se separe solo un poquitito la sombra de la palabra texto. Además, una recomendación que te doy, que siempre menos es más, ¿sí? Así que si le bajamos la opacidad, si le dejamos solamente un toquecito, va a quedar mucho más natural. Voy a subir un poquitito más para que en este caso se note un poco más fuerte, pero siempre un poquitito menos suele quedar mejor. Perfecto, le voy a dar OK por lo pronto. Y ahí vamos a tener disponible nuestra sombra. Nos va a aparecer de esta manera. Nos va a aparecer con un título de efectos y todos los efectos de los estilos de capas que le agreguemos. En este caso solo le agregamos sombra, así que podemos con este iconito ocultarla a la sombra y volver a mostrarla. Este es uno de los estilos de capa que podemos utilizar, este es uno de los efectos. Y también vamos a tener disponible para cada capa cambiar cuán transparente, cuán translúcida va a ser esa capa, por en este caso una capa de texto. Esta capa de texto, si nosotros bajamos la opacidad que tenemos disponible o a través de este desplegable o simplemente apretando sobre la palabra y haciendo hacia la izquierda, se va a poner mucho más transparente. Esta transparencia, o sea, porque estamos hablando de la opacidad, tiene solamente un 4% de opacidad, te darás cuenta que también es afectada por el estilo de capa. Vamos a subir la opacidad al máximo y vamos a ver otra función, otra capacidad que tenemos con Photoshop, que es la de relleno. En este caso está en un 100%, pero a diferencia de la opacidad, de la que se llama opacidad, cuando bajemos va a actuar solamente sobre la opacidad de lo que tenga la capa, pero no de lo que se le aplique como los estilos de efecto. En este caso verás que se puede ver muy suavemente la sombra que generamos, pero no lo que está dentro de la capa. Pero para este caso lo vamos a dejar en un 100%. Vamos a darle doble clic nuevamente para traer los estilos de capa. Voy a acomodarlo por acá para que lo puedas ver muy bien. Vamos a sacarle esa sombra y te voy a mostrar otras opciones que se suelen utilizar mucho, como por ejemplo la opción trazo. Cuando apretemos sobre trazo, apretemos sobre la palabra, así nos muestra las propiedades de la parte de la derecha. Podemos ver que tenemos varias opciones. En sí, lo que hace trazo es generar una línea alrededor de todo lo que haya dentro de la capa. La posición más normal suele ser la que es exterior y de la parte de arriba podemos cambiar el tamaño a algo así muy grosso o algo muy finito. También podemos cambiar la posición, que sea desde el centro o por ejemplo interior, que fíjate que la diferencia con exterior tenemos los bordes siempre van a ser más redondeados, pero la posibilidad que te da interior
es que, si bajamos el tamaño, es que te haga un trazado con bordes bien cuadrados para todo lo que son ángulos con vértices y querés mantenerlos, te conviene mucho más usar la interior. Y en la parte de abajo vamos a tener opacidad, la opacidad de ese trazado. Te voy a mostrar, por ejemplo, la exterior. Predeterminado te viene sin la tilde de sobreimprimir, así que lo vamos a dejar así. Y vamos a poner un tamaño bastante grande. Cuando yo cambie la opacidad, simplemente nos va a cambiar cuán opaco, cuán translúcido sea el trazado. Si lo tenemos de método interior, cuando cambiamos la opacidad, nos va a cambiar también cuán translúcido es ese trazado, pero si yo lo pongo, por ejemplo, ahí en 0%, fíjate que me desaparece también la información de la capa. Si nosotros queremos mantener la información de la capa y simplemente que sea un translúcido solo el trazado, pero sobreimpreso en esa capa, en este caso City, podemos apretar en sobreimprimir, que así la opacidad que le demos se va a aplicar pero con la capa, ¿sí? Ahí vemos la diferencia, te voy a mostrar en un 38% y si le saco sobreimprimir, me va a desaparecer con el fondo. Y por supuesto que de acá podemos elegir el color, en este caso estamos trabajando en blanco y negro porque me parece más acertado. Le voy a dar cancel a este color para que me quede negro. Siempre vas a poder volver a restaurar valores por defecto si quieres empezar desde cero y te va a poner el valor de defecto que es este exactamente mismo. Bien, no queremos trazado, te lo voy a ocultar. También tenemos disponible un montón de otras opciones. Una de las opciones que se utiliza mucho son los resplandores, tanto sea exterior o interior. En este caso le voy a poner un resplandor exterior, lo voy a tildar y te lo voy a mostrar. Voy a restaurar los valores por defecto, que te va a aparecer así. Y te voy a poner la opacidad bien alta para que te fijes qué es lo que está cambiando. En este caso estamos trabajando con una palabra que es en blanco y no se va a notar tanto. Y simplemente lo que va a hacer es generar una luz alrededor de todos los píxeles de la palabra City de una forma con desvanecimiento de forma predeterminada. Pero vos vas a poder utilizar sólido, que no te va a cambiar tanto, para que puedas ver mejor cómo actúa este efecto. Y vamos a cambiar el color, en vez de ponerlo de un color blanco, vamos a ponerlo de un color amarillento. Creo que antes el color por defecto era un color medio amarillento, así que vamos a utilizar un color por acá y le damos OK. Y vamos a cambiar el tamaño para que hacerlo mucho más obvio y que vos puedas ver cómo varía este efecto. Ahí tenemos este color de este tamaño. Si queremos que haya más cantidad de luz alrededor inmediato de los píxeles, los podemos extender un poco y trabaja de una forma más como si fuera tipo una luz de neón. Y vamos a acercarnos un poco más. Y muchas veces suele quedar muy bien agregarle un poquito de ruido a esa luz. Si yo le agrego mucho va a quedar muy artificial, pero si le agrego muy poquitito suele quedar un poquitito más natural. También tenemos la opción un resplandor, pero en vez de por fuera, por dentro. Vamos a hacerlo dejando el resplandor exterior. Vamos a hacerlo resplandor interior. Voy a restaurar a valores predeterminados para trabajar exactamente igual. Vamos a ponerle un color. Vamos a poner un color también amarillento, medio rojizo para que se vea. Le doy OK. Y es exactamente igual que el otro, nada más que este resplandor va por dentro de los píxeles. Aunque acá vos dirás, no se ve nada, subo la opacidad al máximo y no se ve. Eso es porque de forma predeterminada estamos trabajando con un modo de fusión trama. Este modo de fusión lo que te muestra es luz sobre lo más oscuro. Si vos ponés sobre el blanco absoluto una luz, se va a seguir viendo blanco porque es absolutamente blanco. Ese es cómo trabaja el método de fusión. Y en este caso nosotros estamos trabajando sobre la palabra City, que es blanca. Así que si queremos podemos cambiar ese método de fusión por método de fusión normal y nos va a imprimir algo parecido a lo que es un resplandor, pero dándole color. Voy a subir el tamaño para que veas qué es lo que está cambiando. Fíjate que podemos bajarle la opacidad para que quede con este tipo medio de un efecto medio raro, ¿no? Como que queda algo ahí como si fuera una nube en el cielo.
Perfecto, también vamos a tener un montón de otras opciones. Absorbelas como algo que está, pero no como que tenés que aprenderlo ya en este mismo instante. Y te voy a hacer un repaso muy por arriba de cuáles son las opciones. Yo en este momento destildé todo para que me quede como estemos desde un primer momento. Una de las opciones es superposición de color, donde podemos simplemente elegir un color y que sobre los píxeles de esa capa me los pinte de ese color. Otra opción muy parecida es hacer lo mismo pero con un degradado de color, donde podemos elegir por ejemplo un degradado y darle OK. Y vamos a tener un montón de opciones que son bastante sencillas de comprender si vemos muy detenidamente cada una de ellas. Pero no vamos a ver estas opciones adicionales, vamos a ver estas opciones que te voy a mostrar ahora, que son las más comunes y que te van a servir muchísimo, y vos mismo vas a poder investigar sobre estas opciones adicionales, que me parece que no es el momento para no marearte. Incluso vos podés acceder a mi canal de YouTube, donde vas a poder ver cómo funcionan cada una de estas alternativas de estilos de capas, que mi canal de YouTube es completamente gratuito, puedes entrar y acceder a los tutoriales. Vamos por el momento a hacer un ejemplo real. Vamos a colocarle la sombra que le pusimos antes. Yo le puse una sombra de opacidad de 43% con un ángulo de 130, una distancia de 22, extensión 0 y tamaño 24. Algo bastante natural. Y vamos a darle OK. Ya tenemos este efecto acá disponible. Ahora, a mí me gustaría rellenar la palabra City con algo que no sea tan sólido, algo un poquito más natural. Y al igual que uno de mis videos de las máscaras de recorte, vamos a hacer algo muy parecido. Simplemente vamos a hacer una copia de la imagen de fondo y vamos a hacer que aparezca dentro de la palabra City esta imagen de fondo. Voy a hacer una copia, la voy a arrastrar a una capa nueva y la voy a mover por encima de la palabra. Esta copia fondo está con sus niveles normales porque la capa de ajuste está afectando solamente de acá para abajo. En esta no afecta. Entonces podríamos ahora utilizar y aprovecharnos de la posibilidad de clipear una capa. Esto se llama máscara de recorte, que lo que le vamos a decir es, a través de la tecla Alt u Opción en tu teclado, cuando nos posemos entre medio de las dos, me va a aparecer esta posibilidad, en donde cuando yo apriete, me va a aparecer una flechita así abajo hacia la izquierda, y esto lo que significa es que la capa de arriba solo se va a mostrar en la información que haya en la capa de abajo. Estamos clipeando una capa con otra. Si por algún motivo queremos deshacer eso que hicimos, apretamos la tecla Alt. Entre medio de los dos me va a aparecer este iconito, ¿no?, que me dice que se va a desclipear. La clipeamos nuevamente. Si yo selecciono la capa superior y la muevo, fíjate que se va a mover la imagen y va a generar como este efecto, ¿bien? Como un efecto como que estuviera todo medio corrido. Voy a deshacer eso que acabo de hacer y voy a poner Control Z. El tema es el siguiente, que necesito cambiarle los niveles a esta capa de acá del medio para que sea mucho más clara, para que haya más contraste entre la capa de fondo y la capa esta de acá. Voy a crear una capa de ajuste, nuevamente de niveles. Voy a apretar en capa de ajustes, niveles. Y simplemente voy a subir la cantidad de blancos, ¿sí? Que los blancos sean más extremos. Ya vamos a ver capa de ajustes con más detenimiento más adelante. Ahora simplemente le vamos a dar de acá que los negros sean mucho más blancos, ¿sí? Voy a hacer toda la imagen mucho más blanco, pero verás que se está afectando absolutamente toda la imagen. Yo solamente quiero que se afecte a la capa City. Es por esto que vamos a tener a disposición lo mismo que antes, que es apretando la tecla Alt, se nos va a aparecer para clipear la imagen, o bien lo podemos hacer desde propiedades con este icono. Ahora cualquier cambio que yo realice, vamos a cambiar desde acá que se va a ver más, cualquier cambio que yo realice a más blanco o más oscuro,
solamente se va a ser afectado a City porque está clipeado a la palabra City. Clipear sirve tanto para formas, textos, imágenes o grupos, ¿sí? Así que lo puedes usar para lo que vos quieras. Es una máscara de recorte que solo afecta a lo que vos lo clipees. Y funciona también para capas de ajustes. Voy a cerrar propiedades. Y por último vamos a utilizar un estilo de capa que es muy utilizado para darle un poco de relieve a la capa. Vamos a agregarle otro estilo más dándole doble clic sobre City, como ya aprendimos, sobre la parte que está translúcida. Y vamos a ir a esta opción que tenemos acá que se llama Bisel y relieve. Y voy a restaurar valores por defecto para que me aparezca exactamente igual que vos. Lo que nos va a generar es un color negro por debajo. Acá podemos ver un poquito mejor, me parece, sí. Un color negro por debajo y un color blanco por arriba o por la izquierda, o depende del ángulo de sombra que le demos. En sí lo que hace es como que imita que tiene algo de relieve y depende desde dónde le venga la luz es cómo va a ser afectado. Vamos a agrandar la profundidad mucho más para que veas exagerado ese efecto. Aquí podés ver, vamos a agrandar las opacidades para que veas mucho más obvio el efecto, ¿sí? Acá tenés la sombra de la parte derecha y el blanco de la parte izquierda. Y como te había mencionado antes, como estamos trabajando con una luz global, me va a respetar esos 130 grados que teníamos antes. Desde acá vamos a poder cambiar en esta ocasión con un puntito. Si no decimos que utilice la luz global y que actúe de una forma completamente aislado al resto, a la sombra, cambiar el ángulo y la altura, que lo vamos a tener dado por esta parte de acá y esta parte de acá abajo. De esta manera podemos cambiar el ángulo y la altura de nuestra fuente de luz. Voy a usar la luz global porque estoy utilizando una sombra ya en esta imagen y va a estar bueno utilizar una luz global. Vamos a poner restaurar a valores por defecto. Me voy a acercar, alejar un poco y te voy a mostrar que podemos, por ejemplo, cambiar la opacidad de las sombras, que las tenemos acá. Podemos decirle que los negros no sean tan marcados. Podemos subir las luces y poder cambiar, por ejemplo, el suavizado. Fíjate cómo si cambiamos el suavizado se va a esfumar mucho más esa sombra. Podemos cambiar el tamaño, pero en este caso yo quiero algo bastante chiquitito. Le vamos a dar OK y ahí vamos a tener nuestra lista de efectos que podemos ver ahí sacando solamente el bisel. Fíjate cómo cambia de una palabra rechata. Principalmente mira la T, ahí te lo voy a poner de vuelta. Ahí ves cómo tiene un poquitito más de relieve. Y ahí tenemos nuestro ejemplo exacto. Genial, capas. Ya vimos un montón de capas. Ya estamos en el nivel 2 de capas y vimos un montón más de funciones. Incluso vamos a ver capas nivel 3 más adelante porque todavía hay cosas para ver en lo que significa capa. Pero bueno, podemos hacer algo muy interesante con lo que aprendimos hoy y ya estamos avanzando mucho en este curso. Así que simplemente nos vemos en el próximo capítulo de Aprender Photoshop de 0 a 100.